Esta mañana vamos a leer algunos versículos de San Mateo 24 y le he puesto a este mensaje señales de los últimos tiempos. Así que puede abrir su Biblia, puede encender su Biblia y puede buscar en San Mateo 24, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor está con sus discípulos por algunos días en Jerusalén. En los capítulos anteriores está la entrada a Jerusalén. El Señor llegó a Jerusalén y todos conocemos aquellas estampas de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. El Señor estuvo esa semana dando enseñanzas, parábolas, pero Él sabía que ya su tiempo había llegado. Los discípulos habían escuchado que el Señor había dicho: mi tiempo está cerca. Y llegó el día cuando el Señor entra al templo y San Mateo 24 dice que Jesús salió del templo, pero ya no volvió a entrar jamás. Salió y ya no volvió a entrar jamás. Usted sabe que ahí en el templo también el Señor hizo una limpieza de aquellos mercaderes que habían convertido el templo, la casa del Señor, en mercado. Y el Señor hizo una limpieza. El Señor hizo varias cosas ahí. Ahora, el templo era un lugar de adoración, de alabanza, un lugar de enseñanza de la palabra del Señor. Después del tabernáculo, el Señor le dijo a David que hiciera un templo. David no lo terminó y lo terminó su hijo Salomón. Salomón tuvo el privilegio de inaugurar el templo del Señor y fue un templo tan hermoso, tan precioso, que fue una de las maravillas del mundo en aquel entonces. Fue un edificio muy hermoso. Hasta tenía partes de oro y de todo el mundo llegaban a conocer ese templo. Ahí estaba la gloria de Dios en ese gran edificio. Era el orgullo de los judíos. Pero llegó un día cuando el imperio babilónico, usted ha oído de Nabucodonosor, invadió Jerusalén y destruyeron ese hermoso templo.
Luego se levanta el Imperio Romano y Herodes quiere quedar bien con los judíos, quiere congraciarse con los judíos y reconstruye ese templo. Y más o menos lo deja bien, ya no igual al templo de Salomón, pero lo reconstruye bastante. Y sigue siendo entonces la atracción, la maravilla, el orgullo de los judíos. O sea, en ese templo que reconstruyó Herodes es donde Jesús entró. Todavía seguía siendo tan imponente, tan atractivo, tan hermoso, que los discípulos le dicen al Señor: Señor, mira qué edificios, mira qué instalaciones, mira qué construcción, qué arquitectura. Y el Señor se queda viendo el edificio y les dice: de cierto os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Salen del templo, se van a una colina que se llama el Monte de los Olivos. Si usted algún día va a Israel, se va a dar cuenta que aquí está el Monte de los Olivos y aquí está Jerusalén. Y hay una vista preciosa. El Señor solía ir al Monte de los Olivos a orar. Vamos a figurar algo como que usted va al Filón y del Filón usted mira la ciudad. Los discípulos le habían preguntado, le habían dicho al Señor: mira esto, qué hermoso. El Señor les había dicho no, que era piedra sobre piedra, y ellos se quedaron con la incógnita, se quedaron pensativos. Pero cuando llegaron al Monte de los Olivos, ya ellos solitos le dijeron al Señor: Señor, ya que estamos aquí solitos, ahora ya no hay multitudes, solo estamos nosotros. Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo va a pasar eso? Que no va a quedar piedra sobre piedra. Otra cosa, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿cuándo será el fin? Era una pregunta seccionada en tres. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces el Señor les da una clase de escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una de las grandes manipulaciones que el hombre hace sobre el hombre es el engaño. Engañar a los ingenuos, engañar a los que no saben.
Y el Señor les estaba previniendo acerca del engaño de índole religioso. La religión es uno de los engaños más grandes, porque todo mundo, miren, bueno, vamos a leerlo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engaños de índole religioso. No solo es una astucia humana, sino que hay una influencia satánica. Hay una influencia espiritual de los falsos cristos, de los falsos profetas, que traen espíritu de error, espíritu de manipulación sobre las personas. El primer punto que el Señor pone es, mirad que nadie os engañe. Por eso hemos estado hablando de los fundamentos de la palabra de Dios, que el fundamento es Jesucristo, ¿recuerda? Que el fundamento es Cristo. Y el que está fundado en Cristo, nadie le va a mover. El ser humano es dado al misticismo. Por eso muchos explotan lo esotérico. Que una bebida aquí, que una comida aquí, que un colorcito, que un objeto, que cosas así, que le trae buena suerte, que le cura. Cosas así que el agua de no sé qué, que el monte de no sé qué, que aquí y allá, y hágalo 7 veces, y hágalo a las 12 del día, hágalo a las 12 de la noche, y cosas así tremendas. La Biblia dice que todo el que no está fundado en Cristo, todo aquel que no está fundada su fe en el Señor y que se deja llevar solo por señales. Dice el versículo 23, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Están bien las señales. ¿Qué pasaría si de repente le dice, mire, allá en tal parte de Amatitlán está pasando esto, y viera que aquí, y viera que allá? ¿Usted se iría así tan fácil? Yo creo que con esta palabra uno tiene que analizar
es de Cristo, predican a Cristo, enfatizan a Cristo, o le dan más énfasis a su ego, porque a la gente le encanta exaltar a otro. Yo conocí a una persona que cuando se paraba a predicar, y el Señor a mí me mostró, y el Señor a mí me dijo, y el Señor me usó para sanar, y el Señor me usó para, y yo le conté varias veces, yo. Nunca lo dije, pero su mensaje era yo. Yo aquí, yo allá. Yo recibo revelación, yo recibo palabra, yo hago esto, yo. Y yo no lo anoté, pero le conté muchos yo. El énfasis debe ser Jesucristo. El mensaje debe ser cristocéntrico. Nosotros somos instrumentos de barro. No somos nada, no valemos nada. Lo que vale es lo que tenemos adentro. Lo que llevamos adentro, lo que Cristo ha puesto. Si no nos pasa la del burrito. Fíjate que cuando entré a Jerusalén, la gente como me tiraba flores. La gente como me tiraba alfombras, dijo el burro a otro burro. No seas burro, no era a ti, era el que iba encima de ti. Y la gloria siempre debe ser para el Señor. Amén. Vendrán tiempos cuando van a hacer grandes milagros, grandes cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Podría mencionar aquí hombres que se han levantado diciendo que son el Mesías, que son el Cristo. No hay tiempo para mencionarlos. Pero va a haber una proliferación de anticristos, de hombres y mujeres que se van a proclamar los Mesías, los escogidos, los enviados del Señor. Primera Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a esperarlo a los hermanos de multimedia. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos, dice, van a ser engañados, van a ser llevados por espíritus engañadores, por doctrinas de demonios. No sería raro que de repente usted encuentre a un hermano, ¿qué pasó? Fíjese que ahora estoy con X grupo. Al fin encontré la verdad. Al fin encontré la iglesia perfecta. Al fin encontré. No se fundamentaron en Cristo. Su fe en Jesús estaba sobre arena, no estaba sobre la roca. Luego el Señor dice en el versículo 7:
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Levantamientos sociales y políticos en el mundo. Guerras internacionales y guerras internas. Guatemala vivió una de las guerras internas, 36 años. Los adultos mayores vivimos eso. Ver a los jóvenes de un lado peleando con otros. Reino contra reino le llamo yo, porque las guerras las provocan influencias extranjeras. Alguien dijo que las naciones poderosas inyectan las revoluciones, las guerras, y los pueblos ponen los muertos. Influencia, reino. Y ahora me doy cuenta y digo, reino del norte, reino de occidente, reino de oriente, reino de, por no mencionar nombres. Siempre los pueblos han vivido en problemas. Las líneas, los extremismos chocando. Pero va a ser más fuerte. En estos últimos tiempos es más fuerte ahora. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Para mí los reinos están en las naciones poderosas y ponen a los pueblos pequeños a pelear. Los grandes problemas sociopolíticos, las grandes guerras del mundo y los presupuestos para las armas. Tremendos presupuestos para los ejércitos, para comprar armamento, para hacerse más poderosos y poder invadir a otro. Hay una tecnología militar terrible ahora. Parece juegos electrónicos, decíamos antes, pero ahora son digitales. Unos aviones que no llevan piloto. Unos barcos que tienen aeropuertos y que pueden disparar cohetes intercontinentales. Pero eso vale millones de dólares. Mientras la educación cada vez está más en pobreza, mientras los hospitales cada vez están más en pobreza, los países gastando millones de dólares, que son de los impuestos del mismo pueblo, comprando armamento para poder defenderse o poder atacar a otros. Ahorita mismo se está librando una guerra, Ucrania, Rusia, pero ya se metieron los países de Europa y se metieron los países y se metió Estados Unidos. Algunos dicen que ahí puede brotar la tercera guerra mundial.
El versículo 7 sigue diciendo que habrá pestes. Nosotros acabamos de pasar una de las pestes más terribles del mundo, de la historia. Y algunos pensaron que era solo una, pero yo estaba leyendo que hubo peste negra en el siglo XIV, hubo viruela en el siglo XVIII, hubo gripe española en 1918, hubo VIH, SIDA, virus de la inmunodeficiencia humana en 1981 y COVID-19 en nuestros tiempos. Y cada una de ellas ha matado millones de hombres, de mujeres, de niños. El Señor dijo que vendrían pestes. ¿Cuál va a ser la otra peste que va a venir? ¿Cuál será la otra peste? Algunos dicen que esta peste fue provocada para vender para que la industria farmacéutica vendiera mucho, según comentarios. Algunos dicen que les falló el sistema y que no murieron todos los que tenían que morir. Esos son los comentarios, ¿verdad? Ahora todo el mundo comenta. Y que hubo un fallo porque no todos murieron. No murieron todos los adultos que tenían que morir. Todavía quedamos algunos vivos. Gracias a Dios. ¿Qué pestes faltan? ¿Cuál será la próxima? Otra de las señales, el versículo 7 dice hambres. Cada vez hay menos terreno para sembrar. Hay más urbanismo, hay más construcción. Los campos que eran para siembra, y para no ir tan lejos, muchos campos que nosotros conocimos, donde jugamos, donde vivimos, ahora son residenciales, centros comerciales, ahora son bodegas industriales, y eso es en todo el mundo. Los campos de siembras se van agotando. Y no se diga del agua. El agua se va agotando, se va terminando cada día más y más. Los pozos tienen que hacerlos más profundos. Cada vez tienen que hacerlos más profundos porque hay menos agua. Se está escaseando. Hay una deforestación terrible en el mundo. Los bosques los están terminando. Recuerdo que cuando fui la primerita vez a Petén, me sorprendía ir en un camino de terracería a Petén y ver montaña aquí y ver montaña. Bosque bien tupido. Ahora voy a Petén, ya no se ve eso. Se ve tal vez donde están las ruinas, pero ya no en toda la carretera de aquí para allá, ya casi no se ve el bosque, no se ve la montaña. Cada vez hay menos ríos
Hoy yo creo que ya no hay ríos de agua pura. Yo creo que ya no. Conocimos este río lindo del Michatoya. Yo me bañé muchas veces ahí. Iba a caminar por la orilla, por la barca, y después de caminar o correr, cuando podía correr, me metí al lago, agua pura. Qué lindo, disfrutamos todavía. Los adultos mayores amatitlanecos disfrutamos el lago, el río, pero ahora ya no. Ya no se puede uno meter. Se volvió un pantano, una contaminación. Hablábamos con el hermano Gil un día del río Motagua, creo que es. El río Motagua. Yo me bañé muchas veces en el Motagua, hermano. Qué rión tan hermoso. Ahora contaminado. El agua se está terminando. Alguien dijo que el agua va a costar más que el petróleo. ¿Sabe por qué hay guerras muchas veces? Por el agua y por el petróleo. Va a llegar el momento cuando el agua un vaso de agua va a costar un dineral. Por eso vale la pena no desperdiciarla. Estaba viendo unas noticias de la contaminación de los ríos, de los lagos con la basura. Mire, toneladas de basura. Esos envases, no sé si hay un envase por ahí. Páseme ese, por favor, Josué. ¿Usted sabe cuánto tarda un envase de estos para deshacerse? ¿Alguien aquí sabe? El hermano dice 100 años. ¿Alguien más? ¿Sabe cuánto tardará si yo tiro este envase? La tristeza cuando de los carros, de los buses, la gente tira esto. ¿Sabe cuánto? Hay diversidad de opiniones. El hermano dice 100 años. Alguien dijo 500 años. Alejandra dice 1000 años. Para que se deshaga un envase de esos. Hemos contaminado los ríos, hemos contaminado los lagos con basura, con envases. Y eso, hermanos, es en todo el mundo, con excepción de Europa. Un día de estos, una señora de Europa estaba enojadísima. No sé si usted vio el video. Decía, Centroamérica es un lugar lindo, hermosas tierras, pero la gente sucia. Sucia, decía, pero estaba bien enojada. Tiran mucha basura. Gracias a Dios que en Dios de pactos hemos aprendido a ser limpios. Hemos aprendido a guardar la basura. Un chicle no lo comemos y lo guardamos. Un dulce lo guardamos. Al menos mis hijos aprendieron esa cultura. Habrá hambres, porque el mismo ser humano se está destruyendo a sí mismo.
Habrá terremotos, dice el versículo 7 para terminar, en diferentes lugares. Hoy no hay día que no haya temblores, que no haya terremotos. Todos los días el sismógrafo está registrando temblores y terremotos. Hace poquito pasó uno en Turquía y todos son destructivos. La ciencia ha descubierto que hay fallas geológicas, hay cavernas en casi todo el mundo. Y hay cavernas que vienen de Estados Unidos, pasan México. Es lo que se llama la falla del Motagua, que atraviesa. O sea, nuestras casas están puestas sobre cavernas. Los terremotos van a seguir, las destrucciones van a seguir. Y cada día van a ser más tremendos. O sea, no hay lugar seguro en el mundo. Todos los lugares son vulnerables a ser destruidos en cualquier momento. El versículo 36 y 39 dice que va a venir una generación pervertida, como en los días de Noé y como en los días de Lot. El ciclo histórico de la humanidad se va a repetir y dice que va a ser como en los días de Noé y de Lot, cuando había un consumismo, cuando había un materialismo, trabajar para tener, vivir para tener, vivir para comer, vivir para beber. Como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, o sea, casamiento repetido, hasta el día en que Noé entró en el arca. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Está hablando del tiempo de prediluvio. Y llamó Dios, bueno, este no es. Está hablando del tiempo prediluvio. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Versículo 11, 6:11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Mire, ese círculo está otra vez regresando. Estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está la tierra? Llena de violencia. En Lucas capítulo 17, versículo 28, si los hermanos de multimedia nos pueden ayudar, Lucas 17, 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. No toman a Dios en cuenta para nada. En Génesis capítulo 19, versículo 4 y versículo 11 dice, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Los ángeles llegaron a la casa de Lot,
Lot lo recibe, les da de comer. Él no se da cuenta que son ángeles porque van encarnados, llamémosle así. Y los hospeda en su casa. Pero el pueblo está tan corrompido, el pueblo está tan degenerado, que esa noche dice que vinieron los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y la palabra conocer en la Biblia es intimidad, es relación íntima. Y los varones rodearon la casa y le dijeron: sácalos, queremos conocerlos. Usted puede leer ahí en Génesis 19 en su casa todo el contexto. Una degeneración, homosexualismo, lesbianismo. Y ese círculo está regresando o ha regresado, que ahora hasta con orgullo, hasta con orgullo. Yo no vi eso en mi juventud, mucho menos en mi niñez. Pero ahora eso es tan común, se está viendo tan normal. Cuando yo empecé a ver eso, hermanos, a mí me impactó. Fui a México, y cuando iba en un carro, dos hombres besándose a plena luz del día, en la calle. Fue algo impactante. Por primera vez en la historia de mi vida yo estaba viendo eso. Eso es lo que pasó en Sodoma. Y por eso Dios envió juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿A dónde va a llegar la generación? ¿Hasta dónde va a llegar si vamos hacia un precipicio? Yo estaba oyendo por ahí que hay leyes que están, o mejor dicho, quieren poner leyes donde un adulto se case con una niña o con un niño. No sé si usted ha oído eso, pero están tratando de que hayan leyes de que un adulto se case con un niño o con una niña. Y hubo un caso en un país también donde alguien se casó con un animal. O sea, ya la mente se corrompió, se embruteció. Pero como es la línea, haz lo que quieras. Nadie tiene derecho a decirte nada. Eres libre. Haz lo que quieras, y si así te sientes bien y eso te hace feliz, hazlo. Esa es la ideología, esa es la mentalidad. Hay una degeneración, una perversión social, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Otra cosa más, y ahora me paso al libro de Daniel, Daniel 12, versículo 4, dice: pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel cierra el libro de la profecía hasta el tiempo del fin. Y le da dos señales. Muchos correrán de aquí para allá. Número 1. 2. La ciencia se aumentará. Estamos en el tiempo de los viajes. El mundo se hizo chiquito. Hoy puedo tomar un avión y en la noche estoy en Europa. Las distancias se acortaron. Y la ciencia se aumentará. Nos sorprende la tecnología. Yo me sorprendo cada día. Me dijo un pastor, hermano, fuimos a comer en Estados Unidos a un restaurante. Y ahí estaba el mesero, una máquina. Ninguna persona les atendió, ahí estaba la máquina. Marque su menú. Y llegó a la mesa, el robot llegó a la mesa. Marque su menú. Y le marcaron el menú, se fue y al rato traía la comida, el robot. Otro hermano me subió a su carro y me dice, ¿usted ya ha visto este carro? ¿Qué tiene? Le digo, ya va a ver. Lo programó, se tiró para atrás, cruzó de brazos y el carro se fue solito. Y venían carros, pasaba por aquí. No necesito manejarlo, dice. Si había bajada, el mismo carro compresionaba. Y si había una puesta, pues también agarraba fuerza. Le dije, sí, pero no me gusta, mejor manejar. Hermano, cosas tremendas. Tremendas. ¿Sabe que el Señor profetizó que vendrían todas estas cosas antes del fin? Y nos estamos acercando más y más y más. Por eso el Señor les advirtió, mirad que nadie os engañe. Que las cosas materiales no les engañen. Que las cosas terrenales no les engañen. Que las cosas religiosas falsas no les engañen. San Mateo capítulo 10, versículo 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor Jesucristo, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestra confianza está en el Señor. Nuestra fe está en el Señor. Y los que somos del Señor vamos a escuchar la voz del Señor.
El Señor dice: oyen mi voz y me siguen. Usted dirá: pastor, ¿y cómo hago yo para saber si aquello es verdad o no es verdad? Yo le digo, el Espíritu Santo le va a poner en su corazón. Usted va a sentir. Usted va a sentir en su corazón si aquello es malo, si aquello es bueno, porque el Espíritu Santo le va a dar testimonio siempre que le busquemos. Así que vale la pena estar buscando al Señor. Hermano, usted no sabe qué cosas vienen al mundo. Tremendo, eso está tremendo. Vienen unas cosas terribles para el mundo. Agarrémonos de las manos del Señor. Creámosle al Señor. Confiemos en el Señor. Póngase de pie.